Señora María Elena Prado, por favor, si se puede poner el mute. Sí, enseguida. No comentaba. Muy buenas tardes a todos. Le habla Mónica Davis de Mónica Davis Group y queremos darle la bienvenida a nuestro webinar de Hometown Heroes. Como todos saben, Hometown Heroes es un programa para los residentes de la Florida en donde vamos a estar hablando más en detalle con nuestros participantes aquí de Loan Depot, quienes están completamente capacitados para responder cada una de sus preguntas y educarlos sobre este grandioso plan que tiene la Florida, el gobierno de la Florida, para ayudar a los primeros compradores. Sabemos que los intereses están altos, pero tenemos soluciones para poderlos apoyar en este proceso. Con nosotros se encuentra Barnaby Robles y Iván Severiche, quienes nos van a dar unos pasos completamente seguidos sobre qué es Hometown Heroes. ¿Cómo estás, Barnaby? Bien, bien, Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. También quiero hacerles saber a nuestros audientes que esta charla va a ser también bilingüe. So, without further ado, I want to welcome you to our Zoom meeting today talking about Hometown Heroes and what this amazing program offers. The Governor DeSantis offer, there are many opportunities and billions of dollars given to home buyers, and before it used to be for just our heroes for the pandemic, but now everybody is a hero in today's day, because if you are eligible, you can afford and buy a home with this amazing program. Barnaby and Ivan Severiche are from Loan Depot who are going to guide us through the process today. Okay, Barnaby. Bueno, good afternoon to everybody. Again, my name is Barnaby Robles. I'm a branch manager with Loan Depot in South Florida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Barnaby Robles. Para que se le haga, si se le hace difícil decir Barnaby en español, Bernabé, un poco más fácil para las personas que hablan español. Trabajo con Loan Depot aquí en South Florida y estamos hoy aquí para hablar de Hometown Hero. We're here today to talk about Hometown Hero and the program itself. And I'm going to talk a little bit about how the program started, and then I'm going to talk about some of those changes that have happened. Voy a hablar un poquito cómo se empezó el programa de asistencia y cómo ha cambiado este año. So I'm going to go ahead and start with that now. As Monica had mentioned earlier, this had been signed into law last year by Governor Ron DeSantis. In the previous year, the program, the basic requirements into this year have not changed, and we're going to go over that in a second. But it was only open to eligible occupations. So you had to be a police officer, firefighter, teacher, a veteran, or you had to be within certain occupations within the healthcare field to qualify for it. And this year that has now changed, and we're going to talk about that here in a second. El programa empezó el año pasado con el propósito de dar asistencia para compradores de primera vez. Voy a hablar un poco de las cosas que no han cambiado. Pero una de las cosas que cambió de un año al otro fue que el año pasado, cuando empezó el programa, era abierto solamente para personas que trabajaban dentro de ciertas profesiones, maestros, policías, bomberos y personas que trabajan en ciertos trabajos en lo que es los trabajos médicos de hospital. Pero ya cambiaron ese requisito para este año y lo abrieron para básicamente todas las personas que trabajan para una compañía, una empresa basada en el estado de la Florida. Voy a hablar un poco más de eso ahora. Next slide. Next slide. All right, so the most important thing to really take out of this is if you're renting right now, right, one of the biggest barriers that you encounter is not just the monthly payment, the affordability, but and access to credit. It's the down payment. It is, how do I save? Okay. And so this program, especially the program from last year, has allowed people to kind of bridge that gap and find that solution for coming up with a down payment. Everyone who has rented in the past, including myself and anyone that is a realtor that works with renters, is familiar with the term first, last, and security deposit.
And we're going to run through a few slides here, but I'm going to show you how if you have first, last, and security deposit, if you can combine it with Hometown Hero, you're going to have sufficient funds to be able to purchase that home. Cualquier persona que está escuchando esta llamada ahora, sea que están viviendo ahora alquilado o cualquier realtor, cualquier profesional de bienes raíces que está escuchando, que trabaja con personas que están buscando un alquiler, conocen el término primer mes, segundo mes y último mes o depósito de seguridad. Y si usted conoce este término, ya sabe que más o menos cuál es esa cantidad. Y si podemos combinar lo que usted va a poner de primer mes, segundo mes y depósito con el beneficio de Hometown Hero, se puede decir que ya usted tiene lo suficiente para poder comprar una casa en términos de lo que es la inversión mínima y los gastos de cierre. Vamos a hablar un poco más de eso, cómo pueden usted si está alquilando. If you're not on mute, can you please mute yourself, please? Thank you. So si usted está alquilando ahora, le voy a explicar cómo usted puede combinar el dinero que tiene ahora para comprar con la asistencia, y si es un profesional de buenas raíces, entonces también le voy a explicar cómo usted puede convertir a esa persona que está viviendo alquilado ahora en un comprador de casa de primera vez. Next slide. Ahora, hablé un poco de ese programa. I already spoke a little bit about the program, but here I'm not going to read through the slide, but basically the Hometown Heroes program is a state of Florida administered program. It provides down payment assistance and closing cost assistance to qualified first-time home buyers who are purchasing a primary residence in the state of Florida. It also offers a very competitive first mortgage rate, and I'm going to talk a little bit more about that here in the next few slides. So, ¿cuál es el programa de Hometown Heroes? Había comentado anteriormente que es un programa que es creado y administrado por el estado de la Florida, y entonces este programa es para personas que son compradores de primera vez, que están comprando su casa primaria en el estado de la Florida, y les da asistencia para poner the down payment, o sea, su requisito mínimo de inversión y los gastos de cierre. Y también este programa le da el primer mortgage, o sea, la hipoteca. O sea, usted no tiene que ir y no tiene que preocuparse que si la tasa de interés va a ser diferente dependiendo con qué lender, con qué banco. Obviamente queremos que usted trabaje con nosotros en Loan Depot, pero el estado de la Florida es que ofrece ese primer mortgage, y ellos son los que dan esa tasa de interés. Y vamos a hablar de esa información ahora en la presentación. Next slide, please. Les recordamos a todos que por favor se pongan en mute o se pongan en mute para no interrumpir la llamada. Can you please put yourself in mute so we don't interrupt the webinar? Thank you. All right, so basic program details. It's eligible to full-time, and by full-time, the state of Florida defines as full-time as anyone who works 35 hours or more a week. You're employed by a Florida-based employer, or you work for a company that has physical presence in the state of Florida and you work at that physical presence. And I'll cover that and give you an example of that in a moment. You can do conventional financing, FHA, VA, USDA. Again, the state of Florida sets the interest rate on the program. They have reduced fees, no origination, no discount points on the program, and they provide down payment and closing cost assistance. You will receive up to 5% of the loan amount as assistance. The minimum amount that the program gives is $10,000. So as an example, at $300,000 loan amount, you'll get $15,000 in down payment assistance, $400,000, $20,000 in down payment assistance, and $500,000, you get $25,000. It goes all the way up to $35,000 in assistance, but no less than $10,000 in assistance. Ahora, detalles del programa. El programa, para calificar, afuera de lo que vamos a hablar en poco tiempo, tienes que trabajar para una empresa o una compañía basado en el estado de la Florida, o si esa compañía no está basado en el estado de la Florida, tiene que trabajar en un local o en una oficina o en algún lugar donde hay
presencia física en el estado de la Florida. El ejemplo que le doy, Amazon es una compañía basada en el estado de California, pero si usted trabaja para un warehouse o un sitio de Amazon, por ejemplo, hay uno en Miramar, hay uno en Opalaca, y usted trabaja físicamente en ese local, entonces también puede calificar basado en el requisito de Florida-based company. So, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con si usted trabaja para una compañía basada en el estado de la Florida, una compañía si no es basada en el estado de la Florida, que tenga presencia física donde usted trabaje en el estado de la Florida. También le comento que en términos de calificar desde el punto de vista de trabajo, si usted es veterano del ejército de los Estados Unidos, entonces este requisito no lo tiene que cumplir, pero tiene que ser veterano. O sea, no solo es para el programa de VA, puede ser convencional, puede ser FHA, pero si usted, por ejemplo, no trabaja por una compañía basada en el estado de la Florida, o vamos a decir que una persona retirada pero es veterano, se puede todavía usar este beneficio si esa persona es veterano, ¿ok? El programa se puede usar, como le había comentado, convencional, FHA, VA, programa de veterano, o USDA. Ese es un programa para comprar casas en áreas rurales, que, o sea, fuera de lo que es la área metropolitana de Miami-Dade, Palm Beach y Broward County. Y también el programa ofrece gastos de cierre rebajados comparado a los programas normales que hay. El programa te da 5% del monto del préstamo para asistencia. El ejemplo que le doy, si le dan un préstamo de $300,000, serían $15,000 de asistencia para comprar su primera casa, para poner de inversión mínima o gastos de cierre. Si son $400,000, serían $20,000 de asistencia. Si son $500,000, entonces serían $25,000 hasta $35,000. Para esas personas que no quieren comprar o tener un préstamo tan grande, no se preocupe porque el mínimo que le van a dar, no importa el tamaño del préstamo, son $10,000. So, hasta la persona que quiere comprar un apartamento pequeño por $150,000, $200,000, no importa, no le van a dar 5%, le van a dar mínimo $10,000. So, mínimo $10,000 hasta 5% del préstamo, máximo $35,000. ¿Ok? Next slide, please. Recuerden que las preguntas vienen al final, así que por favor anoten cada detalle de lo que está diciendo Barnaby para que no se nos vaya a ir absolutamente nada. All right, so important facts about the program. The assistance comes in a form of a second mortgage. We call it a silent second. What I mean by silent second is if you've ever watched a Rooms to Go commercial and they say 0 interest, no payment, it's kind of the same thing. There's no interest bared on that second mortgage. The second mortgage is for the assistance that you're being provided for down payment and closing cost assistance. There's no payment required on that. Interest will never accrue on that program. There is no payment due until you sell the house, you refinance the house, you transfer title out of your name, or you pay off that first mortgage. Okay, let me repeat that again for those of you that are taking notes. The assistance comes in the form of a second mortgage, a silent second, which means 0 interest beared, no payment is due, no prepayment penalty, and the only portions or the only time that you would have to pay back that assistance would be when you refinance, when you sell the house, when you transfer title out of your name, or when you pay off that first mortgage balance. Okay, that's when you're going to have to pay that assistance back. Cosas que le puedo decir de la asistencia que le da. El dinero viene de forma de una hipoteca secundaria. Nosotros le decimos una hipoteca silente porque es una hipoteca donde no tiene ningún tipo de interés, no hay un pago mensual, no tiene ninguna penalidad de prepago. Es algo donde usted solo tiene que pagar esa asistencia de nuevo al estado de la Florida en ciertas ocurrencias. Tendría que ser una situación donde usted hace un refinanciamiento de la casa, usted vende la casa, usted hace una transferencia de título afuera de su nombre, o si usted paga la hipoteca, la primera hipoteca que usted sacó cuando saca este préstamo, entonces esas serían las ocurrencias donde tiene que pagar esa asistencia de nuevo
para el estado de la Florida. I'm going to mention before we move on to the next slide, people have asked before, can you make payments beforehand? Yes, you can make payments beforehand. You don't have to pay off the full amount. If you want to put $5 towards the money that they give you in assistance, or $10, whatever the case may be, you can pay a little here and a little there to reduce the amount that you ultimately owe. Para las personas que a lo mejor tienen esta pregunta, sí me lo han preguntado anteriormente, usted no tiene que hacer ningún tipo de pago durante lo que es el préstamo, solo durante las ocurrencias que había mencionado, pero si usted sí quiere prepagar de alguna forma, sea $5 o $500 o $5,000, sí usted puede pagar una parte, una porción de esa asistencia de nuevo para no tener esa cantidad entera a lo último cuando tenga que pagarlo de nuevo, ¿ok? Next slide, please. All right, so what are the requirements outside of the Florida-based company situation? And the Florida-based company is mentioned in here. You have to be a first-time home buyer. Most people think that first-time home buyer means that you have never owned a home before, but that is not the case. By definition, you are a first-time home buyer if you have not owned a home that you live in as your primary residence in the last 3 years. Let me say that again. By definition, you are considered a first-time home buyer if you have not owned a home that you have lived in the last 3 years. So for example, if you are currently on title to another property right now, but you have not lived in that property in the last 3 years, congratulations. You are considered a first-time home buyer. That's an important detail because a lot of people who have purchased in the past or currently own real estate that's rented out, but it's been rented out for at least the last 3 years, you are a first-time home buyer. All right, so I want to bring that up because that question does come up a lot. You have to be employed by a Florida-based company. And if it's not a Florida-based company, you have to have an office nearby that you can work out of that has physical presence. So again, the example I gave was Amazon. I can give tons of other examples for companies that are not based out of Florida. As long as that company has a physical presence in the state of Florida that you can work out of, or that you work out of, then you can meet that requirement for Florida-based company. If you are self-employed, then the company that you own has to be registered in SunBiz. Okay, so let me say that again. If you work for a company that is Florida-based, or you work for a company that has a physical location in the state of Florida that you can work out of, or you work out of, you meet the requirement. But if you are also self-employed, or you are self-employed, then that company has to be registered in SunBiz, obviously with an address in Florida, which most of the time they are. And then you would also meet that requirement. So for example, if you are retired and you have no source of income that is Florida-based, that is full-time. Vea, diablo, el costo dice 16. Por favor, se ponen en Y mute. Por favor. 219 pesos, diablo, está bien. Can you guys put yourselves on mute? Thank you. So again, the question was, is if I'm retired, if I worked for a company and I'm now retired, unfortunately, no, you have to be actively working. If you are self-employed, again, if it's Florida-based, then it works as long as it's registered in SunBiz. The question I get a lot, okay, I drive for DoorDash or I drive for Uber. The answer to that question will be no, unless you have incorporated your Uber, your DoorDash business into an LLC that is registered in the state of Florida. So that question does come up a lot, and I want to mention that. We can cover that question again at the end, but just want to bring that up. You have to work at least 35 hours a week. We can determine that either by looking at pay stubs and seeing the amount of hours that you work, or your employer can verify that for us by providing us what is called a verification of employment, or by simply stating to us via email that yes, this person is full-time, they work 35 hours a week. So vamos a hablar un poco de los requisitos para el programa. If you can go back to the other slide. Thank you. So tienes que ser comprador de primera vez. Normalmente la gente piensa que para ser comprador de primera vez es que tú nunca has sido dueño de una propiedad tuya, pero realmente ese no es el requisito. Por definición, usted es comprador de primera vez o por primera vez si usted no ha vivido en cualquier propiedad donde usted es dueño durante los últimos 3 años. So, el ejemplo que le doy es que si usted
ha sido dueño de una propiedad anteriormente, pero durante los últimos 3 años o no la ha vivido, o ya usted la vendió hace más de 3 años, entonces usted califica de nuevo como comprador de primera vez. La única excepción a esta regla es que si usted es un veterano, como había comentado anteriormente, tendría que ser un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces ahí no tiene que cumplir con este requisito. Usted tiene que trabajar para una empresa, una compañía basada en el estado de la Florida, o si es una compañía que no es basada en el estado de la Florida, tendría que ser una compañía que tiene una presencia física donde usted o puede trabajar o trabaja presentemente en el estado de la Florida para calificar. La pregunta muchas veces que hacen es, bueno, yo me acabo de retirar de una empresa basada en el estado de la Florida, ¿puedo calificar? Desafortunadamente no, tiene que ser activamente trabajando para esa empresa. También la pregunta es, ¿y si yo trabajo por mi propia cuenta? Tengo mi propia empresa. Sí, pero esa compañía tiene que ser registrado como una corporación activa por medio de SUNBIZ, la corporación de la División de Corporaciones del Estado de la Florida. La otra pregunta que me hacen es, ok, yo trabajo por mi propia cuenta, trabajo por Uber o DoorDash o algo así. La respuesta sería no, no califica. La única excepción sería que si ese tipo de ingreso que usted recibe trabajando por Uber, DoorDash, Lyft, lo que sea, es por medio de una corporación registrada en el estado de la Florida, entonces sí. La clave aquí, si usted trabaja por su propia cuenta o tiene su propia empresa, es que es una corporación activa registrada en la División de Corporaciones del estado de la Florida. El otro requisito para las personas que trabajan por una corporación o una empresa, una compañía basada en el estado de la Florida, es que puede comprobar que usted es una persona que trabaja full time, o sea, que trabaja por lo menos 35 horas a la semana. Y nosotros verificamos eso por 3 formas diferentes. Se podían ser simplemente por revisando las polillas de pago que usted recibe, donde ahí se refleja que son 35 horas o más, por lo que se llama una verificación de empleo, que nosotros mandamos ese documento a la compañía donde usted trabaja y ellos llenen ese papel, ese documento, y ahí dicen que usted trabaja por lo menos un promedio de 35 horas o más a la semana, o simplemente por nosotros recibiendo algún tipo de carta de su empresa donde usted trabaja o hasta un correo electrónico de alguien de su compañía que dice, sí, esta persona es activa, es full time y trabaja por lo menos 35 horas a la semana. ¿Ok? ¿Listo? Próximo slide. Ahora, and I'll start in English. Who sets the interest rate on the program? This program is a little bit different than maybe some of the other down payment assistance programs you have seen in the past, where the mortgage company that you work with is the one that's providing you the first mortgage with the interest rate that they have as a lender. For this specific program, Hometown Heroes, the state of Florida is who sets the interest rate. And the state of Florida updates the interest rate daily. And they update it from 10:30 in the morning to 7 p.m. at night every single day. And this is a screenshot of what rates were, earlier today. They may have already changed, but these were the interest rates that were there earlier today. All right. So the state of Florida set the program, and the easiest way to read this information that's in here, because it's a little complicated, is if you are doing FHA, USDA, or VA, there is no maximum income that you have to earn to qualify for the rate of 6.75%. If you are doing a conventional loan and you earn less than 80% of the area median income for the area, which right now is $67,200 for Miami-Dade County, Broward, and Palm Beach, then the interest rate is either 6.875 or 6.625. And then if you make more than that 67,200, then the interest rate is either 7 or 6.875. I saw a question. Let me see if I can pull up the question. It says, so your mortgage rate changes every day once you do have a set mortgage. Okay, so the question seems to be is, does the rate change daily? Yes, the state of Florida changes the rate daily based off of market conditions for that particular day. We can lock in the interest rate as soon as we have a pre-approval, meaning we have an application in the system and we have an active contract. Once we have that, we can lock you in.
The important thing about locking you in is that we know that we can close you within a certain period of time because that rate is only good for essentially 45 days. So for example, if you're buying new construction and you're not closing until December, we cannot lock you in until we are within that 45-day window. But if you are buying a regular property where normally there's a 30-day close or less, then we can lock you in pretty much right away as soon as we have the application in our system and we have the contract that we can now verify you have a property address. And then there is a separate system that is administered by the state of Florida that your lender has to have access to be able to go in and do two things. One is reserve the funds, meaning reserve the down payment assistance. And the second is to lock in your interest rate. Okay, that's very important because not every lender has access to the system and not every loan officer at that lender has access to the system, right? Loan Depot is a delegated lender, meaning we have automatic approval for these programs. We process, underwrite, close, fund the program in-house. We have access to everything in real time. And almost everybody that is on the Loan Depot team that is familiar with Monica Davis' team also has access to the system and can lock you in pretty much right away. All right, I'm going to switch over to Spanish now. So, vamos a hablar un poco de las tasas de interés y quién es la agencia o quién es la persona o la compañía que dicta o determina cuál es la tasa de interés. Para este programa es un poco diferente de otros programas de asistencia, donde en este programa el estado de la Florida es el que determina cuál es la tasa de interés y la tasa de interés es diferente basado en qué tipo de programa vas a usar para comprar la casa y también cuál es tu nivel de ingreso. Y voy a cubrir eso ahora. Te comento que la tasa de interés puede cambiar cada día, hasta a veces cambia 1, 2, 3 veces a día, dependiendo las condiciones del mercado de ese día. Es algo donde nosotros, cuando ya tenemos su aplicación en nuestro sistema para su préstamo y tenemos un contrato ya firmado por todo el mundo, de las dos partes de lo que es la transacción, entonces podemos ya reservar los fondos y podemos ya congelar. Voy a usar una frase del famoso Iván Severiche, vamos a congelar esa tasa, ¿ok? Pero necesitamos ese contrato y necesitamos tener esa aplicación en nuestro sistema para poder hacer esas dos cosas. Ahora, si usted está viendo la pantalla, puede ver que la tasa de interés depende del programa y también depende del nivel de interés. Entonces, el nivel de ingresos, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Si usted va a hacer FHA, USDA, que es para casas en áreas rurales, o un préstamo de veterano, ahí no importa su nivel de ingreso. La tasa de interés para todo el mundo es igual. Fue la tasa de interés que se miraba hoy, es 6.75. Tasa fija, 30 años, por las personas que también preguntan eso. Ahora, si usted va a hacer un préstamo convencional, todo depende del inversionista, sea Fannie Mae o Freddie Mac, y también depende del nivel de ingreso. Si usted gana menos de $77,200 al año, entonces se va a usar la tasa de interés que se ve en la segunda y tercera plaza, que es el 6.875 o 6.625. Ahora, si usted gana más de ese nivel de ingresos, $67,200 al año, entonces se usan las últimas dos plazas, que serían 7% o 6.875% tasa fija por 30 años. Dependiendo del programa y también su nivel de ingreso, es como se determina cuál es la tasa de interés que el lender le puede ofrecer. ¿Cuál es el proceso para nosotros reservar esos fondos y congelar esa tasa? Todo depende del lender. Nosotros, no importa el lender, tienen que tener acceso al sistema del estado de la Florida para poder entrar y reservar esos fondos y también congelar la tasa. No todos lenders, no todos bancos tienen acceso a ese sistema y no todos los asesores hipotecarios, o sea, los loan officers, tienen acceso a este sistema. Les quiero dejar saber que nosotros aquí en Loan Depot y todo el mundo en nuestro equipo sí tiene acceso a ese sistema para poder entrar y reservar los fondos y congelar esa tasa. Next slide, please. All right, so we're going to talk a little bit about income limits
And I'm going to mention the loan limits here, but the loan limits are the same regardless of Broward, Miami-Dade, or Palm Beach County. What is going to be different is going to be the income limits, okay? So if you're purchasing a home and you are doing FHA, VA, or conventional financing, then the maximum income limit for Hometown Heroes is $144,000. Now, what is not in this slide is what does that mean by $144,000, all right? Down payment assistance, typically, the income limit is either based off of qualifying income, meaning what the lender uses to qualify you, right? Meaning they don't have to use all the sources of income that you have. It's just qualifying income, or household income, all right? Household income is different because with household income, that means everyone who is over the age of 18 that is going to live in that house, regardless of whether or not they're on the loan, their income has to be considered if it's household income. One of the great benefits of Hometown Heroes is this is qualifying income. So if I have a husband and a wife, husband makes $130,000 and wife makes $130,000, I don't have to use both sources of income. I can just use the wife because that keeps us below the $144,000 limit for Broward County. Let's say that I have a borrower who's a nurse. This happens all the time, that between their base income, their overtime, and their shift differential makes more than the $144,000. Again, it's only qualifying income. I can use whatever combination of incomes I can to stay below the limit because it's qualifying income, not household. This is a huge benefit compared to many of the other down payment assistance programs, because the vast majority of down payment assistance programs that exist are household income. Ahora, voy a explicar un poco, aquí se ve en esta presentación cuáles son los límites de ingreso y también los límites de lo que es el tamaño de préstamo comparado a lo que es el purchase price, o sea, el precio de venta de la propiedad. Aquí el beneficio que le digo de Hometown Hero es que Hometown Hero permite que el lender use el máximo de ingreso aquí. Esto es para Broward County, el condado de Broward, es $144,000. La diferencia entre Hometown Hero y otros programas es que Hometown Hero, esto es considerado ingreso de calificación, o sea, el ingreso que el lender usa para calificarlo usted para este préstamo, comparado a otros programas que no usan el ingreso de calificación, usan el ingreso de la casa, o sea, el ingreso de todo el mundo que va a vivir en ese hogar que tiene más de 18 años, sea que van en el préstamo o no van en el préstamo. O sea, si usted va a usar un programa donde el límite de ingreso es basado en el ingreso del hogar o de la casa, no importa quién va en el préstamo, si es una persona, si ahí viven más personas que son más de 18 años, todo el ingreso de todas esas personas se van a considerar. Este es el beneficio de Hometown Hero. Hometown Hero solo se usa el ingreso de la persona que va a ir en el préstamo para calificar. O sea, si usted tiene dos personas, una persona gana 120, 130 y la otra persona gana lo mismo, no tenemos que usar los dos ingresos para poder calificar para este programa. Solo tenemos que usar uno. Otro ejemplo que te doy, una enfermera, un travel nurse, por ejemplo, que gana cierto ingreso por lo que sea sus horas regulares, también gana overtime, también gana dinero basado si trabaja fines de semana, sábado, días feriados. No tenemos que usar todos esos tipos de ingresos para calificarlo. Usamos lo necesario para calificar para el programa, para el préstamo, manteniéndonos bajo este nivel de $144,000. La otra diferencia, otros programas de asistencia, el límite es basado en lo que es el precio de venta de la propiedad. Este programa es basado en el monto del préstamo, o sea, el tamaño del préstamo, que para Broward County, si es FHA, es $557,750, y para convencional y VA o préstamos para veteranos es $726,200. Next slide, please. So here we're going to run through this very quickly. For Miami-Dade County, the income limit is a little bit higher than Broward. In Broward, again, it's $144,000. In Miami-Dade County, it's $154,800. But as you notice, the loan limits stay the same. Again, if I didn't mention it on the previous slide, one of the other benefits of this program is this is a program where the assistance and the limit is not purchase price driven. It is loan limit driven. Okay, so that's a huge benefit because that means that
you can buy whatever size house you want, as long as, depending on the program, you stay below the limits that are listed here. For loan limits, you can still take advantage of the program. If it's FHA, it's going to be $557,750, and if it's conventional or VA, it's going to be $726,200. Aquí podemos ver que en el condado de Miami-Dade, los límites para el tamaño del préstamo no cambió, pero sí el límite para lo que es el ingreso de calificación es un poco más alto comparado al condado de Broward. En Broward igual es $144,000. En el condado de Miami-Dade es $154,800. Next slide, please. And then for Palm Beach County, it's right in the middle between Broward and Miami-Dade in terms of income limits. It's $146,100. Again, the loan limits have not changed for FHA or for conventional MBA. Aquí podemos ver que en el condado de Palm Beach, el límite es más o menos en el medio de entre de Broward County y también Miami-Dade County, es $146,100, lo que es el máximo ingreso de calificación que se puede usar. So, igual, para las personas que están cogiendo notas, Broward County, $144,000, Miami-Dade County, $154,000, y Palm Beach County es $146,100, okay? So remember, if you take anything away from this, the loan limits do not change from county to county. What changes is the income limits. It's $144,000 for Broward County. For Miami-Dade County is $154,800, and then for Palm Beach County is $146,100. Again, qualifying income, meaning what the lender uses to qualify you for the loan. Next slide, please. All right, so here we have some examples, right? This is really what you guys probably want to see. So what do the numbers look like? So we're looking at two scenarios, FHA, Hometown Heroes versus FHA without the assistance. Purchase price of $400,000. I'm sorry, here the slide says FHA, but it's actually conventional, okay? So this is actually a slide for conventional. I apologize for that. This is a conventional scenario. $400,000 purchase price. You're doing 3% down in this scenario. And we're going to look at the difference between conventional and Hometown Heroes conventional. The interest rate is more or less the same. Again, the lender sets the interest rate if it's just a regular loan without any assistance, and the state of Florida sets the interest rate if you're going to be doing Hometown Heroes, whether it's conventional, VA, or FHA. Payments are obviously comparable because the situations are comparable. Now let's go, before we go to the next slide, I'm going to translate it into Spanish. Aquí tenemos un ejemplo de un préstamo convencional donde estamos comparando la diferencia entre usar el beneficio de Hometown Heroes contra no usar el beneficio de Hometown Heroes para un préstamo convencional. Pueden ver que aquí los números son todos iguales, el precio de venta, lo que es la inversión mínima, o sea, se va a hacer el 3%, o sea, el tamaño del préstamo es $388,000. Se puede ver aquí que estamos usando un estimado para lo que son los impuestos de casa, el seguro de casa, 30 años fijo, y pueden ver que el pago es más o menos, bueno, es lo mismo entre los dos ejemplos que hay aquí. Ahora, en la próxima página vamos a ver la gran diferencia y por qué Hometown Heroes se tiene que usar y por qué usted tiene que hacer todo posible para ver si califica para este programa. Next slide, please. So here is, again, as they say, the money shot when it comes to this, right? The big difference is with Hometown Heroes, you're going to get $19,400 for that scenario of $400,000 purchase price, $388,000 loan amount. Without it, $26,485. So basically almost $26,500 is what you're going to need without the assistance. With the assistance, it's about $5,500, $5,576. That's a huge difference, and that's a game changer for anyone who is looking to purchase a home if you take advantage of this program. Again, this is why we say with First, Last, and Security, you can purchase a home because down payment assistance, Hometown Heroes, is going to help you bridge that gap. Aquí en este ejemplo se puede ver la gran diferencia y cuál es el beneficio de usar el programa de Hometown Heroes. Sin la asistencia, serían casi $26,500 que usted tiene que traer a la mesa entre lo que sería su inversión mínima y los gastos de cierre. Pero si usa la asistencia, a este monto de préstamo serían $19,400. O sea, al fin del día, lo único que tiene que traer sería más o menos como $5,500. Vamos a ponerle $6,000. Por eso, cuando empezamos esa charla, estamos hablando de que si usted tiene
su primer mes, segundo mes de depósito, ya tiene suficiente dinero para comprar su casa hoy mismo usando este programa de Hometown Heroes. Ahora vamos a dar otro ejemplo de otro tipo de préstamo. Now we're going to move on to the next slide. We're going to look at another example that's not a conventional loan. And then here, yes, this is an FHA loan. So in this scenario, we're doing $500,000, so $500,000 purchase price. FHA minimum down payment is 96.5%, so 3.5% down payment. Everything is comparable here. Mortgage insurance factor, estimates for taxes, insurance. This is a 30-year fixed loan. Here again is where the difference is at. FHA rates right now are slightly higher than conventional rates because of kind of what market conditions are. The FHA rate is a little bit lower. Whether it was the same or not, they're pretty comparable, but right now the FHA rate for Hometown Heroes is a little bit better. Aquí en este ejemplo podemos ver un ejemplo para un préstamo FHA, donde la persona está comprando una casa de $500,000, o sea, $500,000. Está poniendo la inversión mínima, que es el 3.5%. Pueden ver aquí, estamos usando el mismo ejemplo de lo que serían los impuestos y el seguro de casa. Es para un término de 30 años, tasa fija. Y la tasa de interés es más o menos lo mismo. Ahora mismo la tasa de interés para Hometown Heroes, o sea, la tasa de interés del estado de la Florida un poco mejor, un poco más bajo comparado a lo que se ve en el mercado. Entonces vamos a ver ahora en la próxima página el ejemplo de cuál es el beneficio de usar este programa. So here we can see monthly payment. Monthly payment, again, is a little bit lower because the interest rate's a little bit lower. But again, with Hometown Heroes, you're looking at almost $25,000 in assistance. Without Hometown Heroes, you're talking almost $33,500 in down payment and closing costs that you're going to need of your own money to be able to buy this $500,000 house doing an FHA loan. If you do Hometown Hero, because you're getting almost $25,000 in assistance, you can see here that your down payment, your final cash to close, once Hometown Heroes is applied, is about $6,500. It's $6,482.73 in this example. So again, game changer to be able to use Hometown Hero to be able to come up with your down payment and closing cost assistance. Aquí en este ejemplo pueden ver los números, más o menos el pago mensual, capital, interés y todo lo demás incluido, que sería la hipoteca el seguro de hipoteca de casa, los taxes, los impuestos de la casa y también el seguro de la casa, todo incluido, más o menos el mismo pago, pero la gran diferencia con la asistencia de Hometown Hero, que son casi $25,000 para este ejemplo. La persona que no usa este programa tiene que traer a la mesa casi $33,000 entre lo que sería la inversión mínima más los gastos de cierre. La persona que usa el beneficio de Hometown Heroes, donde le van a dar casi $25,000, ahora está trayendo como $6,500. Igual, como el otro ejemplo que le habíamos dado, si usted tiene para poner ahora mismo para un alquiler de primer, segundo y depósito, ya usted tiene lo que necesita para comprar una casa si usted coge este beneficio de Hometown Heroes. Next slide, please. Now, real quickly, we're going to talk about fees. Hometown Hero does have reduced fees compared to a traditional loan. There are some fees that are a little bit higher, but they're offset on the slide below or the area below. Hometown Heroes does have two fees. One is a funding fee of $400. The bond compliance fee is actually $275, not $225, but it's about $50 difference from what's on this slide. But where you make up the difference is any Florida first mortgage. So any loan that you get that you combine with down payment assistance through the state of Florida housing agency, which is Hometown Heroes, is exempt from paying mortgage deed tax and transfer taxes. So on a $500,000 purchase, if I could give you a number, you're talking probably somewhere close to $4,000 to $5,000 just in taxes alone that you're not paying. So think about it. On top of the 5% of the loan amount that you're getting, you're saving another few $1,000s just in taxes alone because you are exempt from paying these taxes if you use this program. All right. So extremely important because a lot of people miss out on this fact. So on top of the 5%, you're also getting additional assistance by being exempt from paying these taxes. So ultimately, it's a lower cost loan for you. Ahora vamos a hablar un poco de los gastos
Si usted hace este programa sí tiene dos cosas que tiene que pagar, dos gastos adicionales que son parte de los gastos de cierre. Uno se llama el funding fee, que son $400, y el otro es un bond compliance fee, que son actualmente son $275, pero aunque el programa tiene estas dos cosas que tiene que pagar adicionalmente, el beneficio que usted tiene es que cuando usted hace este programa, usted no tiene que pagar ciertos impuestos. Mortgage deed tax sería impuestos sobre la escritura de la hipoteca, y transfer taxes es impuestos intangibles. I think that's the right way to say it. Si le doy un número, si usted está comprando una casa de más o menos como $500,000, serían como unos $4,000 o $5,000 de impuestos que no está pagando usando este programa. So, arriba del beneficio, el 5% del monto que le dan en asistencia para pagar los gastos de cierre y su inversión mínima, también se está ahorrando dinero también adicional en no tener que pagar estos impuestos sobre este préstamo. Si usted hace un préstamo tradicional, un préstamo normal, sin usar este beneficio, entonces sí tiene que pagar estos impuestos. Sí, no va a tener esos gastos de cierre adicional de los $400 y los 275, pero prefiero pagar eso que pagar unos 3, 4, 5 mil dólares más en impuestos cuando no lo tengo que pagar usando este programa. Next slide, please. You could skip this slide. This slide was referencing qualifying occupations. Aquí no vamos a hablar de esta parte porque ya esto no aplica para este programa, está para el año pasado. Go back to the slide. There you go. All right. So we're going to talk real quickly about some of the other requirements. Minimum credit score of 640. This is across the board, regardless of the program. And this applies to anyone who's going to go on the loan as a borrower, co-borrower, or non-occupant co-signer. Everybody has to have a 640 credit score. Again, we talked about the certification of eligible occupation. Really here, this is, do you work for a Florida-based company or a company that has physical presence in the state of Florida? Or if you're self-employed, do you work for a company that is registered in some biz? Do you meet the income requirements, which we talked about earlier? And eligible borrowers receive up to 5% of that loan amount, which we've already talked about. So, quiero también mencionar que la calificación mínima de crédito es el 640 y eso le aplica a cualquier persona que va a ir en el préstamo o cualquier persona que va a ayudar a alguien para comprar la casa por medio de ser un cosigner. Todo mundo que va en el préstamo de una forma u otra para calificar tiene que tener por lo menos una calificación mínima de 640. Ya hablamos de cuál es el requisito sobre el trabajo. Tiene que trabajar para una compañía basada en el estado de la Florida o para una compañía que tiene presencia física en el estado de Florida, si no es basado en la Florida. O si trabaja por su propia cuenta, tiene que tener una corporación que es registrada por medio del Departamento de Corporaciones de la Florida o Sunbiz. Ya hablamos de los requisitos de cuánto puede ganar, cuál es lo máximo que puede ganar, y hablamos que es el ingreso de calificar, no el ingreso del hogar, comparado a otros programas. Y también hablamos cuál es el beneficio y qué es la cantidad que te van a dar dependiendo del monto del préstamo. Next slide, please. So, again, we talked about this before. For those of you guys who weren't here at the beginning, you know, we want to help you buy. We want to help convert you from a renter into a buyer. If you're a real estate professional, we want to help convert your renters into buyers. And we've already looked at the slides and we've looked at the numbers. If you have any buyers, if you have any renters that have first, last, and security, let's talk. Let's figure out if they qualify for Hometown Hero. Or if you are a renter and you are ready to put first, last, and security on a property, let's talk. Based off of the criteria that we mentioned earlier to see if you qualify for this program, because you compare it with Hometown Heroes Assistance and come up with the difference on what you need for cash to close. Habíamos hablado esto en el principio de la presentación para las personas que no estuvieron. Si ya usted es una persona que está alquilando ahora mismo y tiene para poner el primer y segundo mes y el depósito, podemos combinar eso con la asistencia de Hometown Hero y ya usted básicamente tiene lo necesario para poder comprar su primera casa. Si usted es un agente de bienes raíces y trabaja con muchas personas que están buscando para alquilar,
y ya usted sabe que tiene un cliente que tiene para poner el primer, segundo mes y el depósito, podemos combinar ese dinero que ellos tienen con el beneficio de Hometown Heroes para convertirlos a ellos de un cliente de alquiler a un cliente de comprar casa, que obviamente sabemos que es un tremendo beneficio para todo el mundo que está involucrado en el proceso. Next slide, please. All right, so the only question I have is, are you ready to buy your home? La única pregunta que yo tengo en este momento es, ¿quién está listo para comprar su primera casa? Okay. Thank you so much, Barnaby. And gracias, Barnaby, por todo lo que nos explicaste. Muchísima información, muy importante, muy buena. Por favor, vamos a abrir el panel para las personas que tengan preguntas. Les vamos a pedir de que pongan la manito en donde dice, en donde está la parte del Zoom, donde dice reactions o reacciones. Le dan clic ahí en la carita feliz y levantan la mano. For those of you who have questions, thank you once again, Barnaby, for all the explanations and the details of this class. Now we're ready for questions. I know that many people have so many questions about the program, and everyone has a different story, but everyone wants to buy a house, right? And we're here to help you. So for those of you who have questions, I ask you to please go to the reaction icon, the smiley face, click on raise your hand, and that way we can see exactly who is, and then we can say your name and you can unmute and go over, okay? One by one. Thank you. Who has a question right now? Okay, Roberto, he has a question. Sí, estaba esperando para darle la oportunidad a nuestros clientes si ellos querían hacer una pregunta, pero igual yo puedo servirles a ellos como transmisor. Muchas de las personas que quieren comprar, como bien lo mencionó también Barnaby durante su presentación, pueden acceder inclusive a condos, pero es importante tener conocimiento sobre cuál es la situación con los condos. Y uno de nuestros clientes nos preguntaba que si podía comprar un condo. ¿Cuál es la respuesta que tú le ofrecerías a esta pregunta, Barnaby? All right. Do you want me to translate your question in English as well? Yes. Yes. Okay. So the question is, can I use this program to purchase a condo? So I'm going to answer it first in English and then I'll answer it in Spanish. The answer to that question is yes. The most important thing about purchasing a condo is, on top of us going through everything that we just discussed about qualifying you, not just as a borrower, and qualifying you for the program, is we also have to go through what is called a full condo review. What is that? What is a full condo review? A full condo review, and this is standard across the board for any lender, is the condo association has to complete a questionnaire. That questionnaire has, I believe, somewhere in the neighborhood of 40 some questions, and it asks them everything from budget to reserves to structural questions. When's the last time they've had a structural inspection? There's so many different questions, and based off of that is how we can determine whether or not that condo is approvable under the full review process. Now, that sounds daunting. It sounds like a lot of information that condo association has to provide. But what I would say is every lender, especially us here at Loan Depot, where we specialize not just in down payment assistance, but also in condos, we have access already to a list of hundreds of condos that are already approved through this process. And typically what we do when we have a client that is in that price point or is interested in purchasing a condo is we first start with that list. We first start with the list of approved condos to make this process easy for you, because we already know that condo is approved, and we're not going to have any issues with any of those questions or any of the documents that they provide, because we've already vetted them out for that. If that condo is not on that list, then typically what we do is we work with your real estate agent. The associations are required to, at a minimum, before you start the process with them and pay any sort of application fee, provide what is called a budget and financial information. With that, at least we can start the process of at least reviewing and making sure that they meet the financial aspect of qualifying for the full review process.
Many times at that point, we'll determine whether or not they do. And at that time, I find a lot of times that the association will also say, hey, we also have this going on. We also have pending litigation. We also have a roof that's being repaired in one of the buildings. Do you guys have an issue with that? And again, we work together with your agent and with the association to figure out if that's going to be an issue or not. Now, in Spanish, I'll answer that question. La pregunta obviamente fue si se puede comprar condominio. La respuesta es sí. Pero para comprar un condominio un poco más complicado porque arriba de calificarlo usted como comprador, arriba de calificar usted como comprador bajo el programa de Hometown Hero, el requisito adicional que hay es nosotros tenemos que hacer un proceso de aprobar el condominio, el proyecto, y eso es un proceso donde la asociación tiene que llenar un formulario donde hay ciertas preguntas donde ellos lo tienen que contestar. Preguntan casi todo. Preguntan cuál es su situación financiera, si tienen reservas, si tienen cualquier problemas estructurales en cualquier parte de los edificios, si están parte de cualquier tipo de demanda. Hay muchas preguntas que se hacen. Nosotros, para poder evitar cualquier tipo de problema en encontrar un condominio y un proyecto que no califica o que va a haber un problema, nosotros trabajamos con su realtor, con su agente, y le damos a ellos una lista de ya preaprobados condominios. Es una lista extensiva. Hay muchos. Creo que la lista solo para Broward son como 200 y algo diferentes proyectos que hay. Solo en Broward, donde yo trabajo mucho, y entonces con esa lista pueden empezar el proceso para ver si hay un condominio o hay un proyecto que ya está aprobado, donde nosotros no tenemos que hacer esas preguntas para desde un principio ustedes empezar a buscar un condominio dentro de esos proyectos. Ahora, si usted está interesado en un condominio que no está en esa lista de ya proyectos que está aprobado, entonces mínimo lo que nosotros hacemos es contactamos la asociación o la compañía que hace el management, el property manager, y ellos por ley tienen que proveer la información financiera sobre ese proyecto. Y básicamente con eso ya por lo menos podemos ver desde un principio si va a haber algún tipo de problema. También muchas veces que cuando nosotros empezamos ese proceso inicial, la asociación nos deja saber, mira, nosotros estamos en este momento en este proceso. Por ejemplo, tenemos una demanda o estamos reparando el techo de un edificio. ¿Va a haber algún tipo de inconveniente con esa situación? Entonces ya nosotros podemos interiormente, o sea, con el equipo nosotros ya investigar eso para ver si va a haber cualquier tipo de problema. Eso sí se puede hacer, pero hay requisitos adicionales que nosotros tenemos que pasar para estar seguro que se puede aprobar ese proyecto, y empezamos nosotros con esa lista de ya proyectos o condominios que ya están aprobados. ¿Ok? Ok, yo tengo una pregunta, Barnaby. ¿Qué pasa con la gente que tiene asilo político ahorita, pero no es residente? ¿Pueden ser parte del Hometown Hero y ellos de todas maneras están trabajando en una compañía aquí radicada en la Florida? ¿Se puede acoger al programa? Ok, esa sí la voy a contestar en español primero, después en inglés. Mucha gente piensa que para calificar para cualquier programa, no sea Hometown Hero, sea préstamo regular, normal, tiene que ser ciudadano americano. Y no es cierto. Si usted es ciudadano americano, si usted es residente permanente o tiene ciertas visas aprobadas, se puede usar. Se puede calificar no solo para un préstamo regular, pero también para Hometown Hero. Ahora, lo que es permiso de trabajo o Employment Authorization Document, se permite casi cada tipo de clasificación menos C08. C08 es el único donde no se permite para Hometown Heroes. La excepción es si es un cliente que va a comprar convencional. Si usted es un cliente que va a comprar convencional, entonces sí se puede hacer todavía un cliente que tiene un estatus de C08, que puede ser Temporary Protected Status o político asilo, pero no se puede ser FHA o VA. Tiene que ser un préstamo convencional, y es la única excepción que hay para ese tipo de estatus legal en el país. ¿Y cuánto es el mínimo de convencional para comprar? 3%. 3%. Ok, Now, perfecto.
I'm going to answer that question in English. The question was, what if you are here on political asylum? Can you purchase a home? Can you use Hometown Hero? So this is a common myth, not just in Hometown Hero, but in any kind of mortgage that you try to get. You do not have to be a U.S. citizen to qualify for a mortgage, or even Hometown Hero for that matter. You can be a U.S. citizen. You can be a permanent resident alien. You can also qualify based off of different visas like H1, L1 visas, for example. Those all qualify. And even if you are just here on a work permit or an employment authorization document, or some people may call it a green card, you may still potentially qualify for Hometown Heroes or even a regular loan. The only caveat or the only exception is if you are here on a category C08. C08 is only permitted under conventional financing only. You cannot do FHA. You cannot do Freddie Mac conventional. You cannot do VA or USDA. If you are a C08, which I believe is a political asylum, then it would have to be a conventional loan through Fannie Mae only. Okay. Maria is next, and then I have two more questions for you. María Okay. sigue y después dos preguntas más que tengo. María, quítate del mute. Bueno, mientras ella lo hace, the next question is, hi, I work for a doctor office for more than 10 years. Can I qualify for Hometown Heroes? I have no nurse license. So if your doctor is registered in Sunbiz and runs a Florida-based company, the answer to that question is yes, as long as you are full-time and they can verify that you are 35 hours or more a week. We no longer, or when I say we, I mean Hometown Heroes no longer requires that you are in a qualified occupation, meaning you no longer have to be a police officer, firefighter, teacher, nurse, something within the medical field. That requirement went away as of July 3rd. As long as you work for a Florida-based company, or if that company, if it's not based in Florida, if it has a physical presence in the state of Florida that you work out of, or you can work out of, then you can qualify for that program. Hola, Hola. Dale, María. hola. Sí, yo tengo una pregunta. Las personas que tenemos pues deudas de la tarjeta de crédito o tenemos el loan sea del carro o estudiantil, ¿sí calificamos o cómo sería en ese caso? Okay, so the question is, if you have credit card debt, student loan debt, or any other kind of debt like that, can you still qualify for the program? I'm going to answer the question in Yes, Spanish yes. first, and then I will answer it in English. Sí, todavía se puede calificar. Ahora, el requisito es la relación de su ingreso a su deuda. Hay un máximo para el programa que sería el 50%. So, le voy a dar un ejemplo. Si usted gana, vamos a ponerle que usted gana $7,000 al mes. El programa dice que usted solo puede usar hasta 50% de su ingreso bruto. No me gusta esa palabra, pero es la palabra indicada. Su ingreso bruto para calificar. So, si son $7,000 de ingreso de calificación, mitad de eso, 50%, serían $3,500. Si usted quiere calificar para un mortgage, vamos a decir, de $3,000 al mes, entonces lo máximo que usted puede tener en deuda mensual, sea préstamo de estudiante, tarjetas de crédito, pagar de carro, serían $500. Porque el máximo que te deja usar el programa es 50% de su ingreso bruto para calificar para el programa, y eso es todas sus deudas combinadas. ¿Ok? So, si usted quiere hacer el ejercicio ahora mismo, diga, ok, yo gano $6,000 al mes, mitad de eso son $3,000. Si tengo $3,000 que puedo usar para calificar para todas mis deudas, más el préstamo de casa, diga, ok, tengo un carro de $500 al mes, tengo una tarjeta de 250 y tengo un préstamo personal de $300. El número que usted va a sacar es 1,950. So, eso sería lo máximo de préstamo que puede pedir para comprar una casa. Y ya usted puede ya más o menos tener una idea de, en esa situación, que si quiere comprar una casa de $400,000, no va a dar. Tendría que saldar algunas de esas deudas para poder calificar para más. Y ahí es donde nosotros trabajamos juntos para ver
qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la estrategia, sea pagar las cosas, refinanciar el carro, para bajar todos esos montos para poder calificar por más casa. Okay? So I'm going to answer the question now in English. The question was, if you have debt, like student loan debt, credit card debt, car payments, can you still qualify? So I'm going to talk about something I haven't talked about, which is DTI, debt to income ratio. Hometown Heroes, the maximum debt to income ratio is 50%, and that is based off of your gross income. So if you make $7,000 a month in qualifying income, 50% or half of that is $3,500. So from that $3,500 that you have that you can use to qualify for all of your debts, including the mortgage, you start to deduct all of your other debts that you have. Let's say you have a $500 car payment. Now you're down to $3,000 that you can use to qualify for a mortgage payment. And then you start to deduct everything else. And that should give you an idea, more or less, of how much house you can buy based off of your debt. And that's where we work together to come up with a strategy to either eliminate that, maybe refinance something, figure out what we need to do to get your pre-approval amount up to where you want it to be if you're not where you need to be from a debt to income standpoint, because it's a maximum of 50%. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Anyone has any more questions? Okay, I have a question here. I made $260,000 combined with my husband. Can I qualify for the Hometown Hero program? Great question. The maximum income limit for qualifying is $144,000 for Broward County, can't remember off the top of my head right now. It's 154,800 for, yeah, for Miami-Dade, and 146,100. We have to use qualifying income only. So we would have to take a look and see if by using only one, we can stay below that limit. Okay, that's what we would have to do. We would not be able to use both sources of income, because then you would be above the income limit for the program, and that's allowed for Hometown Hero. So if there's a way for us to qualify you with less, or show that at least one of you make less than whatever the limit is for whatever county you're buying in, we can do that. Now, the other thing I'll mention on top of that is it's not only all of the income that you earn. If part of your income is bonus or commission or something else, and we can deduct some of that income for that one person and keep you below the limit, we can do that as well, as long as we stay below the 144, the 155, the 156, and the 146 for Palm Beach County. We have to figure that out, and we have to figure out how to keep you below. My initial answer is no, we cannot use both sources of income. We would have to see out of the two of you who makes less or who makes enough to qualify while still maintaining you below the income limit. La pregunta fue, yo gano más de $260,000 entre yo y mi pareja, ¿puedo calificar para el programa? La respuesta es no, usando los dos ingresos, porque Hometown Hero se usa ingreso de calificar. Ahora, si nosotros podemos ver a los dos ingresos y dividirlos entre las dos personas y ver quién gana más, quién gana menos o quién gana suficiente para seguir calificando para lo que quieren comprar, manteniéndonos bajo del límite, dependiendo del condado, entonces sí se puede hacer esa forma. Como había mencionado anteriormente, no solo no se tiene que usar todo el ingreso, podemos usar el ingreso necesario para calificar, y hasta entre esa persona, si gana diferentes tipos de ingresos, sea salario, bono, comisión, no tenemos que usar todo el ingreso de esa persona, podemos usar ciertas partes para calificarlos, manteniéndonos bajo lo que es el límite del programa. Otra pregunta. Si la persona no tiene el puntaje de crédito, ¿qué pasa ahí? Pero llena los otros requisitos, ¿no puede calificar? O sea, ¿no hay alguna opción adicional? Hay opciones, y la opción sería para ver qué podemos hacer para subir su crédito. Muchas veces es algo muy fácil, como bajar los balances de sus tarjetas de crédito. Muchas veces yo veo, por ejemplo, tenía un cliente hoy donde
corrí crédito y tenía un 630, pero tenía un balance de $4,000 en una tarjeta donde el límite es $4,000. Y nosotros tenemos la tecnología para correr simulaciones y decir, ok, si usted baja su tarjeta de crédito a este balance, no pagándolo totalmente, solo bajándolo a este balance que en el caso del señor eran $2,800, el crédito de él subía unos 25 puntos de puntaje y ahí entonces sí podemos calificarlo a él de ese punto de vista. Todo depende de su crédito. Tendríamos que revisar su crédito, como decir, ir al mecánico y entonces correr el diagnóstico y ver qué es lo que se puede hacer para poder subir ese puntaje de crédito. Muchas veces es algo tan sencillo como bajar los balances de sus tarjetas de crédito, a veces un poco más complicado, como quitar cierta información, hacer un proceso de dispute con las agencias de crédito, a ver qué se puede hacer para subir ese porcentaje. Todo depende de la situación de la persona, pero puede ser lo más básico es bajar los balances de crédito y hacer eso. Hasta muchas veces hacemos la recomendación que si usted tiene a alguien que tiene una tarjeta que tiene un límite alto y esa persona tiene buen crédito, lo podemos añadir a la cuenta de esa persona como un authorized user y ahí también le sube su puntaje de crédito. The question was, what if I have a 620 credit score and the minimum is a 640? What can I do, or do I qualify? Is there any options that I have at that point to be able to qualify? And so the answer to that question is yes, there's a lot of things that we can do. What we normally do is when we run credit and let's say we see that you're at like a 620, we need a 640, is we run a credit simulation. It's called a what if scenario, where we take a look at your credit, we take a look at balances, and we say, okay, you have a credit card where you owe this much. By bringing down your balance to X, we can get your credit score to Y. If you remove this dispute, we could potentially get you to this. It can get a little bit more complicated sometimes where they may not have credit cards that you can pay off. And at that point, it would be something as adding them as an authorized user in someone else's account. They may have to go through a credit repair process. It just all depends on the person, their credit, what's on it. I'll give you an example. Today, I had a gentleman that I ran his credit. He had about a 624, 620 something credit score, but he had a credit card where he had a $4,000 limit and a $4,000 balance, meaning he maxed out his credit card. And simply by paying down his balance down to about mid 2000s, it was like 2,800 was the recommendation. We can get his score up 30%. So now that client has a plan. He's going to pay down his credit card. And we're going to do what is called a rapid rescore. And at that point, we can get his credit score up. And one of the beauties of that is, hey, we have Hometown Hero. You're only already bringing $4,000, $5,000 to the table. So if you make this investment of $1,300, $1,400 to bring down that balance, you can still count on the Hometown Heroes as long as your score is above a 640. Great, perfect. Thank you so much. Okay, another question. I have I'm purchasing 500,000, which is $25,000 as a support from the government, right? Yes. Okay, that money is towards my down payment, my closing costs, right? It can be applied towards down payment and closing costs, depending on your scenario, depending on, in some cases where there may be like a seller credit, or if you're buying new construction and you're getting a builder credit. Our goal is to maximize the Hometown Heroes benefit, to apply as much of it as we can towards down payment, to maximize that, because it can go towards both. Seller credit, seller concessions, or other concessions can only go towards things like closing costs and prepaids. It cannot go towards down payment. But Hometown Heroes can be used for both. So if your minimum down payment is less than the full amount that you get, then the difference between those two numbers, we will just apply it towards your closing costs and prepaids to reduce the amount that you have to bring to the table. Yeah, it makes sense. Okay. My friend, actually, she purchased a home with Hometown Heroes and she actually got a check back. Is that true? It's true, but there's always an asterisk to that. So Hometown Heroes does not allow cash back. It does not allow cash back. If there is an instance where the borrower is receiving money back on the transaction and is a Hometown Heroes transaction, then the lender has two choices. They can either reduce the loan amount so that the buyer's cash to close is reduced to basically less than $1,000, or
they can get that money back if and only if the money that was deposited in escrow was a gift. So they can only get the money back if whatever they deposited into escrow as an initial deposit was in the form of gift funds. If it is their own personal money, then cash back is not allowed in any shape or form, and the lender has to reduce the loan amount by basically putting more down payment in order to get the cash to close within less than $1,000, and then the transaction can move forward. Okay, can you translate that in Spanish, please? Yes. So, la pregunta fue que yo tengo una amiga que recibió dinero a la mesa de vuelta basado en el balance. ¿Eso es posible? La respuesta es sí y no. El programa no permite que usted reciba ningún dinero del beneficio de Hometown Heroes de vuelta. Se tiene que aplicar en su totalidad a lo que es el balance del préstamo si usted está recibiendo más de $1,000. O sea, si al fin de todos los números el lender determina que usted va a recibir $3,000, entonces el lender tiene que rebajar el préstamo por lo menos $2,000 para ponerte bajo el nivel de $1,000 de balance total. Pero no se puede recibir ningún tipo de dinero de lo que es el beneficio. Ahora, la única excepción es que si el depósito inicial que usted hizo fueron fondos regalados, o sea, no fue tu dinero, fue algo que alguien te regaló, que usted lo puso para poner su depósito inicial. Entonces, sí se permite fondos de vuelta, pero no puede ser más de lo que fue el depósito que esa persona dio. Un ejemplo perfecto. Usted puso un depósito de $15,000. Al fin del día, usted tiene un balance de $5,000 de vuelta. Sí se permite si ese dinero fue regalo. ¿Ok? Ese sería el único ejemplo donde se permite. El estado de la Florida no deja que usted reciba dinero de vuelta. El lender, la responsabilidad que ellos tienen es reducir el dinero que usted va a recibir a menos de $1,000 y lo hacen de forma de rebajar el monto del primer mortgage, de la primera hipoteca, a menos de $1,000. Y entonces la diferencia se aplica a lo que es el balance del préstamo, pero no se permite. La única forma es que si su depósito inicial fue por medio de fondos regalados. Sería la única forma. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, esta es otra pregunta y dice así. El dinero que yo recibo, ¿cómo está dividido en el mortgage? Yo voy a pagar 2 mortgages, ¿cómo me va a llegar el pago mensual después de que haya comprado mi casa? Porque entiendo de que es un préstamo y el otro es el préstamo que me da el gobierno. ¿Me puedes explicar bien cómo es después de que ya compro mi casa con Hometown Heroes? ¿Qué es lo que me va a aparecer en el pago mensual? Ok, so lo que sería su pago mensual solo es el capital, interés, lo que sería su cuenta de escrow para lo que son los impuestos de la casa, su seguro de casa y lo que se llama el mortgage insurance o el seguro de hipoteca. Eso es lo que se incluye en su pago mensual. El beneficio que usted recibe de Hometown Hero, no hay ningún tipo de pago mensual, no hay ningún tipo de interés sobre ese beneficio. Eso solo se paga de vuelta cuando usted vende la casa, hace refinanciamiento de la casa, usted cambia título de la propiedad afuera de su nombre, o sea, se lo da a otra persona o cambia título a otra persona, o si usted paga el primer mortgage. O sea, nunca tiene que ser pago sobre ese préstamo, sí se tiene que pagar de vuelta al fin, pero no se hace un pago mensual sobre lo que es el beneficio. Usted solo paga lo que sería el préstamo, el primer préstamo, más lo que es el escrow, que es los taxes, lo que es el seguro, lo que es el seguro de hipoteca. The question was, what is my monthly mortgage payment going to look like? Is it going to include the first and the second mortgage? And the answer is no. You only pay back the first mortgage and full PITI, which is principal, interest, taxes, and insurance on the house. You do not pay back Hometown Heroes until you sell the house, you refinance,
you transfer title, or you pay off the first mortgage. No payments are due. There's no interest bared on that second mortgage. So the only payment that you're making, once you start making your regular payments, will be for the first mortgage that you took out, plus your taxes, your insurance, and whatever mortgage insurance that you have on the property. Okay, Dustin has a question. Ok, so o que acontece se a minha casa for queimada? Se a minha casa for queimada. No entendí la pregunta, perdón. ¿Qué pasa se mi casa for, por ejemplo, queimada o acontecer algún problema? Hometown Heroes does payback, lo beneficio. Ok, a ver si entendemos la pregunta. Si la casa de él en algún momento llega a ser quemada o lo que sea, ¿es así? Exatamente, exatamente. Exacto. Si Hometown Heroes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la casa sufre alguna condición de esa magnitud? ¿Qué hace Hometown Heroes? ¿Qué pasa con ese dinero que quedó ahí? Buena pregunta. Exato, exato. Buena pregunta, es primera vez que me lo preguntan y te voy a dar la mejor respuesta que te puedo dar. Todo va a ser basado del seguro de tu casa y lo que te va a cubrir el seguro, como un carro normal. Solo te van a cubrir a lo que sería el valor de reemplazar la casa realmente. Así es que se maneja ese tipo de repago. El estado de la Florida no creo que tiene ningún tipo de lenguaje o ningún tipo de cláusula si la casa se quema o cualquier otra cosa, porque ellos lo que piden para el primer mortgage, igual para el segundo mortgage, es que tú tengas suficiente seguro para cubrir lo que sería reemplazar la casa en el evento de que algo así pasa, sea un fuego, que se quema la casa, vivimos en la Florida, siempre hay huracanes, entonces eso sería algo que el seguro que tú vas a sacar de casa tiene que cubrir todas esas cosas. Y eso sería algo que ya en el proceso, si quieres saber más de eso, se puede preguntar con el agente de seguro y estar seguro que vas a estar cubrido por medio de eso. Pero el estado de la Florida no tiene nada relacionado a eso, ninguna cláusula que cubre que si se quema la casa, entonces no lo tienes que pagar. Porque entonces no te quiero decir obviamente que se va a hacer, pero tienen que recibir su dinero de una forma u otra. Y el seguro que usted saca de casa es donde se va a cubrir eso. Ok, ok, gracias, Barnaby. De nada. Ok, la última pregunta, ya vamos a más detalles, es, nosotros ganamos solo 70,000 entre mi esposo y yo. ¿Nosotros podemos calificar para el programa? Sí, califican para el programa. Ahí entonces el límite sería hasta qué califican. El límite de ingreso es 146,000 para Broward, 154,800 para Miami-Dade y 146,100 para Palm Beach. Eso sí califica, pero entonces el punto sería para ver hasta qué califican basado en sus ingresos relacionados a sus deudas. Ok, perfecto. Bueno, queremos darle las gracias a todos por su participación. Nosotros somos Mónica Davis Group, ¿ok? Y nuestro mayor objetivo es hacer sus sueños realidad, buscando su propiedad de bienes raíces. We are Mónica Davis Group, and our main goal is to make your realty dreams a reality. We are a real estate team based on Weston. Keller Williams is our broker, and we will be more than happy to serve you in all your real estate needs. Next Saturday, August 12th, we are going to have in-person Hometown Heroes seminar and pre-qualifications right away at the premises. So we invite you all to please spread this information to people that you know and come to the seminar, okay? Come and get to know more deep in detail all of these important points that Barnaby explained to us. And we will have on-site loan officers helping us and get you pre-qualified. We're gonna have realtors looking for properties for you and get you ready for the next step, okay? If in any reason you are not qualified for any particular reason, don't lose hope because they are expert with the numbers,
okay? And they will get you from point A to point B to make sure that that goal is met. And we are here also as your trusted real estate team to make those realty dreams a reality. We have a lot of experience and past clients who have walked in the same shoes as you are, and they now are living in their own home. So we are going to send you all the information. If you have any other questions, please send me an email. This is my email. I'm gonna type it here. And you can use the QR code that we have. Our assistant is moving the slices, okay, for you to see. El próximo sábado 12 de agosto vamos a tener un seminario en persona en donde vamos a estar con Barnaby y todo su equipo para precalificarlos, para explicarles más en detalle todas las preguntas que ustedes tengan, todo lo que quieran hacer. Así que les invitamos a que vengan a este seminario, por favor. Mándenme un email para poderles mandar la invitación, compartan toda esta información con sus clientes, con sus clientes, con sus amigos, familiares, con todos, para que conozcan más sobre el programa. Y si por alguna razón no califican en el momento, hay muchas más opciones y Barnaby y su equipo los van a guiar paso a paso de qué es las etapas que tiene que hacer para lograr ese sueño y que ese sueño se haga realidad. Nosotros también vamos a estar aquí buscando propiedades para ustedes y asegurarnos de que ustedes vayan de el punto A hasta el goal de tener su propia propiedad. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos que este seminario les haya servido bastante de conocimiento y de ilusión para hacer ese sueño realidad. Feliz noche y que tengan un buen día. Bye. Gracias, buenas noches. Good night. Bye. Good night. Chao, de la puta. Mm. Yes.